Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856. Fue el mayor de 6 hermanos, 5 mujeres, un varón. Tenía además 2 hermanastros de uno de los matrimonios anteriores de su padre. En 1860, cuando contaba con 3 años de edad, su familia se trasladó a Viena. Cuando contaba con 17 años, Freud ingresó a la Universidad de Viena como estudiante de medicina. En 1881 se graduó como médico. Como investigador médico, Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. En 1886, Freud se casó con Martina Bernays y abrió una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos. En 1923 se le diagnosticó un cáncer de paladar a consecuencia de su intensa adicción a los puros, por el que fue operado 33 veces. En 1938, tras la anexión de Austria por parte de Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados públicamente y tanto como su familia sufrieron un intenso acoso. El 23 de septiembre de 1939, muy deteriorado físicamente e incapaz de soportar el dolor que le producía la propagación del cáncer de paladar, Freud murió al serle suministradas 3 inyecciones de morfina. Fue incinerado en el crematorio laico, donde reposan sus cenizas al lado de su esposa. Su hija Anna Freud fue una destacada psicoanalista, particularmente en el campo de la infancia y del desarrollo psicológico. Sigmund Freud fue la figura más influyente en el psicoanálisis. Primeiro tópico de Freud. Freud sostenía que el aparato psíquico está compuesto por diferentes capas: consciente, pré-consciente e el inconsciente. Consciente é solamente uma pequena parte da mente, inclui todo o ciente em um exato momento. É el aqui e agora. El pré-consciente contém recuerdos latentes que passam à consciência de forma espontânea ou quando nós nos obrigamos a recordar ou mediante associações. El inconsciente. El inconsciente para Freud é lo desconhecido. Aqui se acumulam todas as experiências vividas e olvidadas a lo largo de nossa vida. E podemos encontrar as justificações de los pensamentos, sentimentos, emoções, desejos e prazeres para los que não hemos encontrado uma explicação consciente. Tende a la satisfação del desejo, está relacionado com el placer. Pero mucho lo que está en el inconsciente insiste en salir para a consciência através de sueños, chistes, lapsos y los olvidos. Tipos de inconscientes: el latente, susceptible de consciência, y reprimido, insusceptible de consciência. El afecto y la repreensão de los deseos del inconsciente pasa al cuerpo en forma de dolor y síntomas. Dentro de la teoría del psicoanálisis, Sigmund Freud propuso que la personalidad de una persona es el resultado de las relaciones existentes entre 3 entidades que cohabitan en nuestra psiquis: el ello, el yo y el superyo. Segunda tópica de Freud. El ello es la parte cavernícola de nuestra psiquis que desea comer, golpear y coger aquello que se interponga en su camino. El ello busca satisfacer nuestros instintos más básicos y se guía por la búsqueda al placer instantáneo, sin pensar en las consecuencias. Freud creía que la mayoría de las personas reprimen esta parte de la psiquis para encajar mejor en la sociedad y propuso el método de asociación libre como un instrumento para regularlo. En el método de asociación libre, el psicoanalista emite una serie de palabras y el paciente debe decir lo primero que se le venga a la mente, al escuchar cada una de ellas. El superyo es la parte de nuestra psiquis en que se reflejan las normas morales y éticas de la sociedad en la que vivimos.
los cuales son transmitidos por nuestros padres, maestros, líderes religiosos y demás entidades que ejercen una influencia sobre nosotros. El super yo es el que nos hace sentir culpable cuando mentimos, robamos o pensamos algo inapropiado, pues está continuamente evaluándonos y reprochándonos cuando hacemos algo inadecuado. Como podemos observar, el ello y el super yo están en un interminable conflicto. Por un lado está lo que queremos hacer y por el otro lo que debemos hacer, y allí entre ellos dos está el yo. El yo es el intermediario entre el yo y el super yo. Su trabajo es ser el punto medio entre lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros realmente deseamos. De este modo, el yo buscará saciar, en la medida de lo posible, los instintos más básicos y exigidos por el ello, pero dentro de las normas socialmente aceptadas que exige el super yo. Si solo nos dejáramos llevar por nuestros instintos, muy probablemente terminaríamos en la cárcel. Por otro lado, si solo nos dedicáramos a cumplir el rol de perfección que nos impone la sociedad, podríamos terminar con un alto nivel de frustración. Así que, como muchas otras filosofías, el psicoanálisis recomienda buscar el equilibrio, nuestro punto medio. Hola, ¿qué tal? Yo le voy a explicar acerca de la teoría freudiana del trastorno mental. Como todos sabemos, esta teoría es de Sigmund Freud. La teoría freudiana del trastorno mental sufrió gran expansión y notables modificaciones tras escribir Freud. La teoría freudiana nos habla acerca de los síntomas de esas psiconerviosis que eran consecuencias de experiencias traumáticas del pasado. Concretamente, de vivencias que no habían sufrido la debida metabolización psíquica, quedando retenidas en la mente por el hecho de coincidir con un estado hipnoide. Esta teoría traería consigo las alteraciones clínicas propias de la histeria. Se estima que la naturaleza de dichos traumas eran sexuales, por lo cual eventual recuerdo crearía vergüenza, traería humillación o rechazo ético. En sí, la teoría freudiana del trastorno mental nos dice que los trastornos que vivimos a diario son consecuencias de experiencias traumáticas del pasado. Pero para poder superar esto, Freud nos dice que cada ser humano es el eje de sus propias actividades, proyectos o actos que hace. Cada ser humano tiene sus defensas de personalidad, en el cual la misma sociedad es la que se encarga de bajar estos ánimos de cada ser humano. Entonces depende de cada uno para poder subir sus defensas y así poder superar cualquier humillación o rechazo ético. Bueno, y esto es una base de la teoría freudiana del trastorno mental, de lo que nos habla Sigmund Freud y sus ideas o teorías psicoanalíticas. Freud sostiene hasta el final que la libido es energía sexual, mientras que Jung considera la libido como energía en general, incluso no sexualizada. Para Freud también hay una libido desexualizada, que es la que se encuentra en el mecanismo de defensa normal que él denominó sublimación, donde la libido se sublima perdiendo su carácter sexual. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, la libido para Freud no es reductible a una energía en general, como es para Jung.
Para Freud, la libido se desexualiza solo cuando el sujeto renuncia al fin sexual. Las etapas de la sexualidad según Sigmund Freud. Uno de los aportes más relevantes de Freud fue argumentar que el camino hacia una actitud sexual madura comenzaba desde la infancia y no en la pubertad, como muchos creían. Para llegar a esta conclusión, Freud se dedicó a observar el comportamiento de los niños y analizar prácticas tan inocentes como chuparse el dedo, lo que en realidad está relacionado con la sexualidad. Etapa oral. Esta es la primera etapa que distingue Freud. En esta el placer se centra en la boca, por lo que es importante que el bebé experimente. Es común que el niño se chupe el dedo o que todo lo que encuentre a su alrededor se lo lleve a la boca. Los padres que impiden que los bebés vivan esta etapa están perjudicando al niño y este podría tener algunos traumas más adelante por no haberlo vivido como era debido. Esta etapa se presenta entre el segundo y tercer año y es cuando toda la atención se centra en el control de los esfínteres. Así el niño encuentra placer al momento en el que defeca. Se trata de una fase que Freud describe como actividad-pasividad. La primera también la conoce con el nombre de pulsión de dominio, que es el deseo para apoderarse con fuerza del objeto. La segunda está más relacionada con la expulsión y retención de las heces, que se relaciona con el rechazo. Etapa fálica. Esta etapa ocurre entre los 3 y 5 años y es cuando los niños y niñas buscan diferenciarse entre sí y no solo lo notan en la vestimenta, sino también entre los genitales. Se vive una curiosidad que no debe ser reprimida. Esta etapa se denomina fálica porque Freud hablaba de la relevancia del falo. Para lo más relevante era el falo y no la vagina. Etapa de latencia. Este periodo se encuentra entre la niñez y la adolescencia. Es una etapa relativa en la que se detiene la investigación sexual infantil. Se vive un periodo en el que debido a la represión ya existente, se vive una especie de amnesia infantil. La sexualidad volverá a aparecer en la pubertad. Etapa genital. Esta etapa ocurre al momento en el que el cuerpo experimenta cambios físicos, por lo que los genitales son el interés central de los individuos. Es una etapa difícil, pues hay muchos cambios tanto físicos como psíquicos que pueden ser invasivos. Complejo de Edipo. En la teoría psicoanalítica, el complejo de Edipo se refiere al deseo del niño de tener una relación sexual con el padre del sexo opuesto, pero sobre todo se refiere a la tensión erótica de un niño varón hacia su madre. Según Freud, el niño desea poseer a su madre y reemplazar a su padre, pues lo ve como un rival en el logro del afecto de la madre. Algunas manifestaciones del comportamiento de este complejo podrían implicar que un niño exprese posesión hacia la figura de su madre, diciéndole a su padre que no abrace o bese a su madre. Las neurosis y psicosis. Freud primero planteó una teoría traumática de la neurosis, pero hubo de abandonarla debido a que no todos los neuróticos han sufrido traumas sexuales precoces, que no todos los que han sufrido traumas reales han contraído luego una neurosis y que las experiencias traumáticas podían no ser genitales. Los tipos de enfermedades eran esquizofrenia, maníaco-depresiva, paranoia, neurosis obsesiva, histeria. En la aparición de una enfermedad mental influyen 4 series de factores: factores del yo, factores del ello y factores del superyo. En la génesis de la neurosis se reconocen 2 tipos de factores esenciales: conflicto del desarrollo libidinal, disociaciones masivas, uso excesivo de mecanismos defensivos. Factores generales, predisponentes, pero no absolutamente necesarios para la producción de la perturbación psíquica, pero cuya expresión favorece. La perversión. La palabra perversión siempre ha tenido en psicoanálisis una carga díscola de interpretaciones. Ese carácter díscolo se multiplica al exterior del campo psicoanalítico en el llamado lenguaje corriente. Perversión en psicoanálisis tiene que ver básicamente con tres cuestiones bien diferenciadas. En principio contamos con el uso de la palabra perversión en un sentido psiquiátrico. La perversión aparece en tándem, una patología sexual. La perversión implica así un conjunto de conductas sexuales que no se consideran normales. Como Freud no consideraba a las desviaciones sexuales en tanto tales, sino justamente como componentes de la sexualidad en un conjunto, el término se vio despojado de la carga valorativa que hasta entonces tenía.
Para el psicoanálisis no hay perversión en aquellas personas que incorporan a sus prácticas sexuales fetiches o cuotas de exhibicionismo. Más bien, analiza la alternada capacidad para las intimidades emocionales y sexuales. Este primer uso del término insiste en catalogar las perversiones. Estas consistirían en la necesidad de un goce con personas que no consienten el acto sexual, en el caso de la pedofilia, excitación con niños, y la necrofilia, excitación con cadáveres. Por otras dos partes de los últimos tabúes compartidos socialmente, la inclinación sexual hacia los animales, la zoofilia y bestialismo, la necesidad de someterse en un tipo de relación que conduce al sufrimiento, a la flagelación, como el caso de sadismo y masoquismo. Transferencia. La transferencia es un concepto complejo del psicoanálisis que designa tres aspectos muy relacionados pero diferenciales: la función psíquica mediante la cual un sujeto transfiere inconsciente y revive en sus vínculos nuevos, sus antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles reprimidos hacia otra persona. Específicamente, la herramienta fundamental con la que cuenta el analista Freud, en 1915, él descubrió que la condición necesaria para poder conducir el tratamiento, la neurosis de transferencia, descrita por Freud como momento princeps del tratamiento, en la que todos los elementos de la neurosis son actuados en presencia del analista. Se trata de afectos que habrán estado orientados originalmente hacia los padres, los hermanos o otras personas significativas en la infancia y que en la vida adulta mantienen su presencia y su efectividad psíquica, de modo que es posible transferirlos a escenarios actuales. Los tipos de transferencia son transferencia positiva y transferencia negativa. La transferencia positiva son los sentimientos amistosos y afectuosos hacia el analista. Freud señaló una diferencia entre una transferencia positiva débil, aquella que permite el avance del tratamiento, y otra hiperintensa, o transferencia erotizada, que en los hechos se comporta como negativa, ya que es sinónimo de resistencia en cuanto se detienen las asociaciones del analizante. Transferencia negativa, caracterizada por la expresión de sentimientos hostiles y de enojo. Lacan sostuvo que contienen una transferencia negativa suave para el mejor fluir del tratamiento. Psicoanálisis, teoría de la pulsión. Es un término que se utiliza en el psicoanálisis para designar cualquier tipo de impulso psíquico característico de los sujetos de la especie humana, que tiene su fuente de excitación y que se designa con un único fin preciso: suprimir o calmar este tipo de tensión. Tipos de pulsión. Pulsión de vida. Según la teoría clásica de Freud, toda pulsión es concebida como un derivado de tal caso de la pulsión como objetivo de la conservación de la propia existencia humana. Pulsión de muerte. En el marco de la última teoría freudiana de la pulsión de muerte o tanato, en oposición a las pulsaciones de vida o eros, representa la tendencia fundamental de todo ser viviente a regresar al estado inorgánico desde donde emergió, a través de la reducción completa de la tendencia. Principales exponentes del psicoanálisis. Carl Gustav Jung, nacido el 26 de julio de 1875 en Suiza, fue un médico, psiquiatra y psicólogo, figura clave en la etapa del inicio del psicoanálisis. Jung posteriormente fue fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Una de sus teorías para él en la psicología analítica era: no existe un alma individual, los elementos individuales del alma son efímeros y perecederos, mientras que la parte interpersonal de la psiquis pone en relación al singular con un alma única, común entre todos los hombres, sino también de la naturaleza.
Erik Erikson, nacido el 15 de junio de 1902 del seno de una familia judía en Frankfurt, fue un psicoanalista estadounidense destacado por su distribución de la psicología del desarrollo, fundador de la teoría del desarrollo social. Dijo que la sociedad influye al momento de forjar toda nuestra personalidad. Afirmó también la teoría del yo de Freud. Una también de las teorías de Erikson sobre el desarrollo era de la personalidad, denominada teoría psicosocial. En ella describe 8 etapas del ciclo vital o estados psicosociales, crisis, conflictos en el desarrollo de vida a las cuales han enfrentado las personas.